edificados sobre la roca. Hay un texto muy conocido y muy fácil de recordar, que creo que en su momento todos los hemos escuchado. Así que les voy a invitar a que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Yo voy a estar leyendo por el momento la versión NBI. Pueden usar cualquier versión, pero va a variar un poquito en algunas palabras, aunque el contexto va a ser exactamente el mismo. Y miren, dice la palabra del Señor así: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Creo que este es un texto muy conocido. En NBI, cambia un poquito, pero el principio es el mismo. Es el temor del Señor, es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El principio, cuando decimos principio, se refiere a una regla como tal, es el temor al Señor, y cuando nosotros tenemos temor vamos a entender muchas de las cosas. Por eso quiero que también me acompañen a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 28. Miren, estos capítulos también son bastante conocidos. Permítanme un momentito en lo que nosotros encontramos aquí. Mateo capítulo 7, 24 al 28. Y miren, dice la palabra del Señor así. Les vuelvo a repetir, yo voy a estar usando versión NBI. Y dice la palabra del Señor así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Miren qué palabra tan interesante. Como les vuelvo a repetir, es una parábola de la cual muchos hemos escuchado. Y miren, si hablamos en contexto de lo que es una casa, normalmente nosotros empezamos por los cimientos, por colocar los cimientos de las columnas, los cimientos de las paredes, que va a ser el refuerzo, la parte donde va a tener más peso como tal una casa. Y si nosotros somos metafóricamente esa casa, nuestro cimiento, como leímos en el versículo anterior, debe de ser el temor al Señor. Nuestro primer cimiento como tal. El temor al Señor, amados hermanos, es fundamental en la vida de cualquier persona como tal. Y miren, normalmente podemos ver dos tipos de casas. En Guatemala podemos ver distintas formas, distintos tamaños, distintos lugares. Gracias a Dios, Dios nos ha dado bastantes playas, nos ha dado lagos, nos ha dado ríos, nos ha dado varias cosas en donde podemos colocar nuestra casa. Pero miren lo que decía Mateo capítulo 7, versículo 24, que un hombre prudente, el cual construyó su casa, dice, sobre la roca. Hoy por hoy podemos ver este ejemplo tan claro. Cuando hay muchas personas que lamentablemente no tienen un lugar como muy prudente para irse a vivir, y normalmente buscan lugares muy susceptibles a que ocurran catástrofes como tal, y podemos ver en la noticia en donde los ríos se desbordan e inundan las casas, o por ejemplo donde están en como tipo barrancos como tal, y de repente hay un derrumbe como tal, y han ocurrido muchas de este tipo de cosas. Y dice la palabra que aquí, en este capítulo nos da a entender que aquel hombre que construía su casa sobre la arena, dice la palabra, fue un hombre insensato.
¿Por qué? Porque crecieron los ríos, dice, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta se quedó en total destrucción. Amados hermanos, si nosotros somos esa casa, y les decía que nuestros cimientos como tal debe ser el temor al Señor, nuestras columnas como tal deben de estar puestas también sobre el Señor. Y para empezar, una de ellas, la lectura de la palabra. Yo siempre recalco mucho que una de las columnas en la vida de un cristiano debe de ser la lectura de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando soplen aquellos vientos, para que cuando crezcan los ríos, si nuestra casa está cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús, no fácilmente se va a tumbar. Y esos vientos y esos ríos a los cuales nos referimos, una vez más, metafóricamente, hablamos de las pruebas, de las adversidades que tenemos en nuestra vida, que con un problemita tan sencillo muchas veces como cristianos que somos decimos, no, yo ya no quiero ir a la iglesia porque pasó esto y esta situación y yo ya no quiero ir, ¿verdad? Que esos vientos no nos tiren, amados hermanos, que esos vientos al contrario nos aferren al Señor, que nos podamos decir, no importa lo que se venga, si tú vas conmigo, todo estará bien. Pero miren, interesante lo que sucede en este tipo de construcciones. En mi caso, hace mucho tiempo yo estudié bachiller en construcción y yo recuerdo que me ponían a pasar el nivel, a pasar el plomo, como normalmente se le llama. Los que son albañiles me van a entender re bien esta parte. Y recuerdo que me ponían a colocar un block. Y amados hermanos, yo no podía poner block. Yo no sabía cómo poner un block. Y cada bloquecito que nosotros poníamos, nos íbamos dando cuenta cómo iba subiendo las paredes como tal. Y esas hileras como tal, en la vida de nosotros, son los diferentes procesos que pasamos, las diferentes adversidades. Una batalla vencida y se coloca un nivel. Otra batalla vencida y se coloca un nivel. Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr vencer esas batallas? Con ayuda del Señor. Una vez más, que nuestra vida esté cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús, para que nosotros seamos personas prudentes, dice la palabra. Miren, una persona que construye también, una vez que ha edificado pues las columnas como tal y los cimientos como tal, siguen poner pequeños detalles como las ventanas, las puertas o diferentes detallitos, y para esos tipos de detalles nosotros debemos de entender que debemos de seguir lo que son instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que como cristianos vamos a encontrar? Tan fácil y tan sencillo como que nosotros tomemos nuestra Biblia. Y amados hermanos, aquí podemos encontrar las distintas instrucciones que el Señor tiene para nosotros. Cada caso, cada prueba que podamos tener, Dios nos deja en su palabra cada situación a la cual nosotros podemos encontrar una solución. A veces creo que como estamos en un tiempo en donde todo es muy rápido, en donde todo es ya, en donde todo es impaciencia, Dios nos manda a leer, y no solo a leer, sino a comprender, pero también nos manda a esperar. Y eso es lo que a veces pasa como cristianos que somos. Nos cuesta esperar la voluntad del Señor. Si nuestra casa está cimentada sobre la roca, debemos de ser pacientes. Esperemos a lo que el Señor tenga para nuestra vida. Las instrucciones que el Señor tiene, si usted me pregunta, ¿son difíciles? Podríamos decir que sí, pero no son imposibles. Hombres y mujeres de carne y hueso las han cumplido. Hay muchos personajes en la Biblia de las cuales podemos hablar. Abraham, por ejemplo, Dios le dice, vete de tu casa y de tu parentela y vete al lugar al cual yo te diré. Es algo difícil, es algo complicado, porque ahí literal él se desapegaba de sus papás, de su familia. Y dice la Biblia, si ustedes recuerdan esa historia, se va solo con Sara y su hijo Lot, y empieza una travesía no corta, sino bastante larga. Pero en todo ese caminar, Abraham siguió las instrucciones. Abraham seguía la voz del Señor, y es lo que nosotros debemos hacer. Si queremos una casa bien cimentada sobre la roca, debemos de seguir instrucciones, las normas. Y es que como normas, y más si somos jóvenes, a veces nos cuesta seguir las normas. Escuchaba una prédica en donde nos hablaba acerca de los no.
Y hoy por hoy podemos entender que muchas veces los no son advertencias, los regaños son advertencias. Creo que a veces por advertencia nos ponen como una calaverita en algo rojo, en algo negro, y nosotros solo con ver eso ya sabemos que hay algo más allá que es peligro, y como es peligro no nos atrevemos o no debemos de pasar. Y lo mismo es Dios con nosotros. Tal vez no nos va a presentar aquella calaverita así donde nos diga peligro, pero sí podemos ver cómo Dios nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y a eso se refiere cuando nos habla acerca de seguir las instrucciones como tal. Y punto número 2, cuando hay instrucciones como tal, también debemos de seguir las instrucciones en nuestra vida cotidiana. Creo que el Señor, si vamos a la Biblia, tenemos distintos mandamientos, ¿no? A Moisés les deja varios mandamientos, pero cuando Jesús vino, Jesús de alguna manera los redujo solo a 2. Que creo que eso todos no lo sabemos. El primero, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esos 2, aunque los vemos solo, decimos, bueno, solo esos 2, pero si vemos los mandamientos que Dios le da a Moisés, caben dentro de esos 2 mandamientos que Jesús nos dejó. Entonces, tenemos que seguir instrucciones. Debemos de seguir lo que la palabra del Señor nos dice. Y una vez que nuestra casa ya está cimentada sobre la roca, lo que nos queda muchas veces, porque la vida del cristiano, amados hermanos, no es fácil. La vida del cristiano no es decir, tengo mi vida resuelta, ya no voy a tener problemas, ya no voy a pasar situaciones económicas. Claro que no. Ya no voy a pasar enfermedades, definitivamente no. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, donde sufre una vez que se convierte al Señor, en vez de resolver su vida como tal, al contrario, tiene situaciones bien difíciles, naufraga, encarcelamiento, frío, hambre, le tocó que defender su propia vida con los suyos, como tal dice la palabra, porque él de alguna manera era romano. Y entonces, yo le puedo decir, hermano, la vida de un cristiano no es fácil. Pero si queremos de alguna manera estar con las moradas del Señor, como dice su palabra, debemos de seguir las instrucciones. Y no solo seguir instrucciones, sino que permanecer en Él. Una casa cimentada en la roca, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos como tal, aunque las lluvias crezcan, esa casa permanece. Y si permanece es porque queremos de alguna manera estar con el Señor. La Biblia dice que Jesús se fue a preparar moradas para nosotros, para que donde Él esté podamos estar nosotros. Y creo que de alguna manera todos queremos estar en esas moradas. Pero para poder llegar a esas moradas debemos de cumplir nosotros también con nuestro checklist, como normalmente le decimos. Bueno, a ver, en mi caso, a ver, Heidi, fuiste paciente y podemos salir aprobados. Fuiste constante en la iglesia. O sea, ese tipo de cosas que el Señor nos demanda, amados hermanos, a pesar de las situaciones, son las que nos van a llevar a que nuestra casa esté cimentada sobre la roca. Que podamos entender que son tiempos difíciles. Si pueden ver las situaciones que vemos hoy por hoy, son situaciones en las cuales podemos decir estamos viviendo principio de dolores. Que la venida del Señor está cerca, definitivamente. No sabemos el día, la hora exacta, ni siquiera los ángeles dice la palabra. Pero de que su venida está cerca, amados hermanos, está cerca. Y creo que como cristianos no queremos quedarnos, ¿verdad? Así que invitarles a que cimentemos nuestra casa, nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Amigo, amiga que me escuchas, invitarte a que te acerques al Señor y que de alguna manera sea Dios quien te ayude en tu diario caminar. No vas a resolver tu vida en la situación en la que estás, pero sí te podemos asegurar que con Dios todo puede
salir adelante. Con Dios puedes lograr avanzar hasta donde uno no considera. Miren, el Señor a mí me ha llevado a distintos lugares donde jamás creí poder llegar, y que de alguna manera en su momento solo lo soñaba o solo lo pensaba, pero el Señor en su misericordia ha permitido y me ha dado el privilegio de poder estar en los distintos lugares. Así que, amados hermanos, recordemos que nuestra vida sea cimentada sobre la roca, que seamos hombres y mujeres fieles al Señor, que seamos hombres y mujeres constantes al Señor, siguiendo las instrucciones que es la palabra del Señor. Así que yo les dejo esta palabra en sus corazones, invitarles también a que en esta hora pues hagamos una pequeña oración dándole gracias a Dios por este tiempo, por este espacio, y que inclinemos nuestro rostro una vez más, cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Amantísimo Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque nos permite, Señor, ser nuestra roca. Padre, que cuando vengan las adversidades, que cuando vengan las luchas, los procesos, Señor, las transgresiones, Señor, que pueda venir a nuestras vidas, podamos decir: estoy cimentada en la roca que es Cristo Jesús, y esto no me va a detener, que yo voy a proseguir, Señor, buscándote a ti, conociéndote a ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Padre, clamamos por aquellos hombres y mujeres que escuchan esta palabra, que no te conocen, invitarles, Padre, toca sus corazones, Señor, y que puedan, Señor, venir a tus pies pronto. Tu palabra dice, Señor, que cada día se añaden los que deban de ser salvos. Tu palabra también nos enseña a que debemos, Señor, proclamarla, y no solo proclamarla, sino vivirla cada día, Señor. Padre, te pedimos que seas tú quien nos ayudes, quien nos motives todos los días, Señor, a ser fieles, así como tú lo fuiste en su momento. Ayúdanos, Señor, a seguir las instrucciones bajo tu cobertura, bajo tu voluntad, bajo tu tiempo, Señor. Padre mío y soberano Dios, en esta hora te agradecemos, Señor, por este tiempo en el que vivimos. Te agradecemos porque tú has tenido misericordia de nuestro pueblo. Y hoy, Señor, nos unimos a pedirte, Padre, que perdones nuestra nación, que perdones, Señor, a Guatemala si te hemos ofendido, Dios mío, si de alguna manera nuestras rebeliones, Señor, te han ofendido a ti. Por favor, Espíritu Santo, sigue teniendo misericordia de Guatemala como hasta ahora lo has tenido. Sigue guardándonos como hasta ahora nos has guardado, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, al Dios de nuestra vida, al Dios poderoso que va delante de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo suplicamos, Señor. Clamamos por aquellos guatemaltecos, Señor, que están enfermos. Les demandamos, Señor, y declaramos una palabra de sanidad en donde se encuentren. Clamamos por aquellos, Señor, que no tienen un lugar en donde recostar su cabeza. Ten misericordia de estas personas, por los proyectos, Señor, por los trabajos de cada guatemalteco, guatemalteca, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora te reconocemos solo a ti, Señor, como nuestro único Dios, como nuestro soberano, Padre. Eres el único al cual, Señor, debemos de tener, Dios mío, un señorío sobre Guatemala. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y eres el único, el merecedor de recibir toda adoración, toda alabanza. Dice tu palabra, Señor, que los reyes deben de lanzar, Señor, sus coronas sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, que Guatemala pueda ser así, Señor. Que podamos entender que eres tú el único Dios sobre nuestra nación. Padre, gracias. Gracias por esta tierra bendita en la cual me permitiste nacer, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo clamamos y pedimos, clamamos por las actividades que tenemos también, Señor. Que seas tú, Señor, teniendo misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos y te adoramos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.